hace un tiempo venimos estudiando, venimos revisando un libro en específico. ¿Quién puede recordar cuál es el libro que hemos venido revisando? Es correcto, Filipenses. En esta noche, mis hermanos, quiero que sigamos pensando en este libro. La última vez habíamos quedado en el versículo 11. Habíamos dicho algunos asuntos, vamos a esperar que se proyecten las diapositivas y vamos a tener en mente, mis hermanos, lo que hemos dicho de esta carta. Habíamos dicho que se iba a titular Unidos en el gozo del Evangelio, como está ahí, y ahora vamos a ver el progreso del Evangelio. Puedes pasar a la siguiente. Vamos a mirar algunos hechos de contexto o algunos elementos de contexto para entrar en el pasaje. Hay unos asuntos y es que Pablo estaba encarcelado en ese momento en Roma. Roma está entre 1.200 kilómetros de distancia de donde están los hermanos que están leyendo la carta. Y hay otro asunto y es que Pablo fundó esa iglesia más o menos 10 o 12 años atrás. ¿Sí? Los filipenses eran una comunidad con ciudadanos romanos. ¿Eso por qué? Porque allí había una colonia romana. Así como nosotros teníamos una colonia española, ellos fueron una colonia romana. Entonces la influencia que tenía Roma sobre ese pueblo era muy alta. Los filipenses podían ver el encarcelamiento de Pablo como un obstáculo. Y eso vamos a irlo viendo a medida que nos adentramos en el texto. Y bueno, no sé si aporta contexto porque esto lo dice la Escritura también, pero es algo interesante que la guardia, Pablo dice todo el pretorio ha escuchado. El pretorio era una especie de guardia especial que cuidaba los muy altos dirigentes de Roma. Era más o menos así, como cuando usted dice la guardia presidencial, más o menos así. Todos ellos estaban escuchando el Evangelio. Ahora sí, vamos al texto, mis hermanos. Vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículo 1. Dice la Escritura: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por nuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones.
Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré, y confiado en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis a Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Padre, Dios, delante de ti estamos en esta noche, nos presentamos otra vez, Señor Dios, reconociendo, Padre, nuestra limitación, reconociendo, Padre, nuestra necesidad de ti, reconociendo que tú, Dios, eres el Señor Dios Todopoderoso, reconociendo que tú, Dios, eres el único santo, reconociendo, Padre, que solo por tu misericordia, que solo por tu gracia y por tu soberanía, Cristo descendió al mundo. Y damos gloria a ti porque este Cristo nos ha entregado salvación y vida eterna, Padre, a los que hemos creído en su nombre, a los que hemos recibido justificación por su obra. Y damos gracias y damos gloria a ti, Padre, porque este evangelio, porque la expansión de este evangelio depende de tu poder, Dios. Damos gracias porque esta obra es tuya, para gloria de Cristo. Damos gracias porque nos das el privilegio de servirte. Damos gracias porque tú, siendo Dios inmanente, supremo, te has placido en involucrarnos a nosotros en este plan precioso de salvación y nos has entregado la tarea de presentar a Cristo, de llevar la buena nueva del Evangelio. Así que damos gracias a ti por esto y pedimos perdón, Padre, por lo fácil en lo que caemos en la creencia de que la obra es nuestra, de que el Evangelio es nuestro, de que el poder es nuestro. Nuevamente, Padre, queremos en esta noche reflexionar acerca de estas cosas, acerca de tu poder, acerca de tu obra
y acerca de nuestra limitada visión, nuestro limitado entendimiento, nuestra infidelidad y nuestra incredulidad para contigo, Dios Todopoderoso. Te rogamos, Padre, te ruego, por amor a tu pueblo, Señor, guardes las palabras que salen de mi boca hoy y que lo que salga, Señor, sea honesto con el texto y sea de edificación para mis hermanos, Padre, reconociendo nuestras limitaciones espirituales, intelectuales, físicas, incluso por el cansancio, por el sueño, por la pereza, por la falta de disposición, aunque esa sería más una limitación en la voluntad, Padre. Rogamos a ti que tomes el control, Señor, y descansamos en eso, Señor, dando gloria a tu nombre en los méritos solo de Cristo, Padre. Amén. Salta entonces a la vista algo interesante, y es que era fácil pensar en cómo Pablo ora por los filipenses cuando yo pienso en cómo Gloria ora por mí, porque nos vemos martes, jueves, sábados, domingos, pero resulta que Pablo hacía 10 o 12 años había fundado la iglesia, y habíamos visto algo de, versículo 3, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. No era un asunto que dependiera de la frecuencia con la que Pablo los veía, sino del concepto que Pablo tenía de la iglesia. Vamos a seguir avanzando. Vamos a ver 3 obstáculos del Evangelio, que no son realmente 3 obstáculos del Evangelio, son 3 obstáculos que los filipenses veían para el Evangelio, ¿sí? Sino que está presentado así para que nosotros podamos ir haciendo aplicación. El primer obstáculo del Evangelio, que reitero, no es un obstáculo del Evangelio, es un obstáculo que los filipenses creían que existía para el Evangelio, y es mi prisión. Luego los filipenses tienen otro problema, y es mi motivación, y no se refiere a, sí, estoy motivado y vamos al gimnasio 1 semana, 2 semanas y se acabó la motivación. Se refiere a la actitud, a la intención que alguien tiene con algo que se hace, ¿sí? Ayer estuve con mi hermano en un evento y por algo, cuando llegó la hora de pagar el almuerzo, yo le dije, no, yo le invito al almuerzo. Y él lo que me respondió fue, ¿quiere que lo invite a comer? Entonces, la motivación no se refiere a las ganas que yo tenía de gastarle, sino a mi intención. Él creyó que mi intención era ¿cuál? Que él después me dijera que me invitaba a comer, ¿sí? Y lo último es mi dimensión. Por dimensión me refiero al entendimiento que yo tengo de algo, ¿sí? En este caso en específico del Evangelio, de la obra que se está haciendo. Y podemos avanzar, hermanito. Lo primero que vamos a revisar es mi prisión, que no es la prisión de Daniel ni es la prisión de Santiago, es la prisión de ¿quién en el texto? De Pablo, es correcto. Dice verso 12, vamos a analizar en esta noche del versículo 12 en adelante, la idea es que podamos llegar al 26, que no creo, pero si llegamos al 21 está bien. Dice la Escritura, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y hay 2 asuntos importantes. La primera es la expresión, quiero que sepáis, ¿sí? Y la segunda es más bien, ¿sí? Allí tenemos la intención de Pablo al escribir es que ellos sepan, y este más bien es un conector de ¿qué? De con, ¿termina en traste? De con, de contraste, es correcto. Es decir, que se van a presentar unas ideas opuestas, ¿sí? Entonces, dice, quiero que sepáis, hermanos, está señalado en verde porque más adelante lo vamos a usar, entonces es necesario que prestemos atención a quién está hablando. ¿A quién está hablando? A los hermanos, muy bien. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿de qué cosas está hablando? De la prisión específicamente, claro, han redundado más bien para el progreso del ¿qué?
Pablo, mis hermanos, escribe con la intención de corregir una posible mala interpretación de su prisión. Es decir, si él dice, esto más bien ha redundado en un progreso para el evangelio, es porque ellos estaban pensando que eso era ¿qué? Un tropiezo, un problema. Lo que para ellos se está viendo como una derrota, Pablo está tratando de hacerles entender que es una bendición. Yo estaba pensando en victoria, pero es correcto, ¿sí? Entonces, ese es el primer punto. Vamos a ver entonces, dentro de mi prisión, yo tengo una tarea. Vamos a ver qué tarea estaba haciendo Pablo allí. Vamos a leer el texto. Dice, de tal manera tenemos un conector de continuidad, es decir, por lo que yo dije antes, que esto resultó de progreso, es que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y aquí hay algo muy interesante, mis hermanos, y es que tenemos a Pablo preso y eso lo inhabilitó, ¿cierto? No. ¿Qué pasó con la obra de Pablo? Con la predicación, con el evangelio, con la obra del evangelio. ¿Qué pasó con la obra? Se ha hecho patente en Cristo, es decir, todos reconocen que es por causa de Cristo, en donde en el pretorio y a todos los demás. Y vamos a ir haciendo unas aplicaciones rápidas por cuestión de tiempo, pero mis hermanos, a veces nosotros esperamos que las situaciones sean perfectas para nosotros dar testimonio. Pablo aquí está preso, existe la posibilidad de que sea ejecutado y Pablo está diciendo, no, mire, esto ha resultado en beneficio del evangelio porque a todos los demás ha alcanzado el evangelio. Y mis hermanos, lo primero es esto, incluso en la cárcel Pablo está evangelizando. Incluso en la cárcel Pablo es reflejo de Cristo. Incluso en la cárcel Pablo sigue cumpliendo con su tarea, sigue cumpliendo con su propósito de ser la imagen de Dios en él. ¿En dónde? Es correcto, en la prisión. Sigue llevando esa tarea, ¿cierto? Y lo segundo, mis hermanos, es que aquí hay un beneficio para dos grupos de personas. Bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y antes de avanzar, la idea que quiero mostrar es que Dios o la obra de Dios no depende de las circunstancias. No hay una cosa externa que afecte la obra de Dios. ¿Se entiende? Pablo está preso, ellos tienen miedo porque dijeron, es el apóstol, es Pablo, es quien está dirigiendo, es el líder y está preso. Se acabó la obra. ¿Y se acabó la obra? ¿Porque la obra era de Pablo? Porque la obra era de Cristo, en Cristo es esa obra. Sigamos adelante, manito. Sigue diciendo. ¿Y la mayoría de quiénes? De los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Y aquí hay dos grupos que se están beneficiando de la situación adversa de Pablo. ¿Quiénes son esos dos grupos? Los hermanos, el pretorio. Sin embargo, estos hermanos también están por fuera de la prisión, ¿no? Entonces, no solo son los hermanos de la iglesia local que se están beneficiando porque cobran ánimo en el Señor, sino que la gente, el inconverso, se está beneficiando porque el evangelio está siendo presentado, se está expandiendo. Y mis hermanos, debe decirse que, como pensamos ahora en las circunstancias, a veces es más importante mi prisión que la obra de Cristo o que el evangelio mismo. Estoy en mi prisión, yo mismo,
Y me duelo en eso y eso me incapacita para presentar al Señor. Y lejos de que mi prisión sea de provecho, sea de beneficio para los hermanos y sea de testimonio a los demás, termina siendo de tropiezo para todos. No importa la prisión como tal, lo que importa siempre va a ser la reacción, mi reacción. Ejemplo, el Señor no prueba, no. Las pruebas no están, no para que el Señor vea cómo vas a reaccionar tú. Ay, vamos a ver cómo se comporta. ¿Qué expectativa? No, la prueba es un testimonio, es una evidencia de lo que hay en tu corazón. Entonces, en últimas, la prueba lo que quiere es mostrarte a ti mismo cómo está tu corazón. Hace un tiempo tenía algún malestar en el cuerpo y me debatía si congregarme o no. Y cuando estaba ahí, estaba acostado así, no, me voy a morir, Señor, ya es mi hora. Y recordé a una hermana que se congrega porque la vi llorando del dolor que padecía en medio de una reunión y nunca se fue. Nunca se subió al púlpito, nunca me tomó en un rincón y me dijo, hermanito, usted tiene que hacer esto. Su vida, su prisión, me mostró cómo debía presentar a Cristo y lo que Cristo significaba para su vida. Así que ya salté de la cama. Si no tengo un dolor más fuerte que la hermana, no tengo permiso de dejar de congregarme. ¿Sí? A eso me refiero, mis hermanos. No importa mi prisión. ¿Qué mostró la prueba? El dolorcito así que tenía el cólico. ¿Qué mostró? Que tengo un corazón que está buscando excusas para no congregarme y que debo poner cuidado a eso. ¿Dios sabe eso? Dios conoce mi corazón. Él no necesita que yo actúe de cierta forma para constatarlo. ¿Quién no lo sabe? ¿Quién vive engañado con el corazón que tiene? Yo mismo. Vamos, mis hermanos, a la siguiente. Este Dios, mis hermanos, usa todas estas situaciones para su gloria. Y yo he sido creado por su propio testimonio. ¿Para qué? Para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Así como todo esto da gloria a Dios, yo mismo con mi vida debo dar esa gloria a Dios independientemente de cuál sea mi situación. La situación de Pablo no era buena. Vamos a seguir viendo. Están en colores porque tienen algo que ver. Hay una relación. Algunos, a la verdad, predican. Y ya entramos en la parte de mi motivación. La prisión ya la cerramos. Ahora vamos a ver mi motivación, es decir, la actitud. Específicamente en el texto se habla de la actitud con la que las personas, los hermanos, las personas, hay un grupo de personas, más adelante vamos a verlo, están predicando. Dice, algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero ese pero es un conector termina con y termina en traste. Es decir, que hay una idea que se opone a la otra. Pero otros de buena voluntad. ¿Cuáles son las ideas que se oponen? Que unos predican por envidia y contienda y otros de buena voluntad. Son opuestos, son contrarios, hay una diferencia. Sigue diciendo, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Primera pregunta. La primera palabra, algunos, ¿a quién se refiere? ¿Quién se atreve? Todas las respuestas son válidas, no correctas, pero válidas. ¿Quién se atreve? Presos que estaban con Pablo. Dice, algunos, a la verdad, predican. ¿A quién predican esos algunos? A Cristo. Por envidia y contienda. Pero otros, es decir, de ese mismo grupo de allá, de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones.
La palabra que es usada allí como algunos se refiere o se usa mejor para distinguir dos grupos en un mismo conjunto. Es decir, conjunto de los bombones. Tenemos los bombones de sandía y los bombones de lulo. ¿Todos son qué? Bombones. Pero dentro de ese conjunto de los bombones hay unos de un sabor de lulo y hay otros de un sabor de sandía. Vamos a ver atrás en la escritura que hay una palabra que se viene repitiendo que está en color verde. ¿De qué está hablando las palabritas que han estado en color verde? Hermanos, ¿cierto? Por lo que viene hablando el relato, pareciera ser que estos que predican con intención, con envidia, con contienda, son hermanos. La escritura en ningún momento del pasaje va a atacar el mensaje que está siendo predicado. ¿A quién dice que están predicando? A Cristo. Hay otros pasajes, más adelante en Filipenses 3:2, donde Pablo sí va a atacar el mensaje que está siendo presentado, o por ejemplo, tenemos otro ejemplo, no. Por ejemplo, hay otro registro en la escritura donde se refiere específicamente a la doctrina que se enseña como doctrina de demonios, ¿sí? Entonces, si el mensaje fuese incorrecto, Pablo ahí estaría corrigiendo ese mensaje. Pero Pablo está señalando una actitud ¿de quién? Del predicador, que por lo que viene mostrando el texto se refiere a los hermanos que están predicando con esta actitud. ¿Están haciendo algo malo? No están haciendo nada malo, están predicando y están predicando a Cristo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema ahí? Es correcto, la motivación. Y aquí es interesante, mis hermanos, porque a veces creemos que hacer cosas buenas es suficiente o que hacer las cosas bien es suficiente. Y la escritura es muy clara en muchos pasajes donde hay gente que está haciendo cosas buenas o cosas bien con una motivación perversa. Con la bandera de defender la escritura crucificaron al Hijo de Dios. Con la bandera de predicar el evangelio alimentan su ego. Es en últimas lo que está pasando ahí, por envidias, por contiendas, porque quieren añadir aflicción a mis prisiones, como si estuvieran compitiendo con Pablo por algo. No son llamados falsos maestros, son hermanos. Y muchas veces, mis hermanos, nosotros estamos teniendo las mismas actitudes. En muchas cosas, no necesitamos, bueno, de hecho sí, de hecho muchas veces predicamos a Cristo, no para dar gloria a Cristo, sino para sentirme mejor persona que el inconverso. Es un ejemplo por no ir mucho más allá. A veces usamos a Cristo no con amor hacia el perdido, sino para mofarnos de que está equivocado. Mire tan terco. Y si eso lo dice la escritura, ¿por qué no creen? ¿Cómo la gente es tan dura? Bueno, es tu mismo corazón, es lo mismo. Solo que como usted está predicando a Cristo, usted está tranquilo. ¿Tu intención? Bueno, vamos a seguir avanzando. Dice Pablo, pues que, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. El evangelio, mis hermanos, no depende, como decía ahora, de las circunstancias que se presenten, ni de la motivación de las personas. Depende de uno que es más poderoso que eso. La expansión del evangelio no depende
de si Rubén tuvo o no tuvo una audiencia hoy. La expansión del Evangelio no depende de un hermano que está encargado, ni depende en efecto de nosotros. Es su obra, es su iglesia, es su poder. Y lo que el texto trae es una idea un poco más poética de no detener el Evangelio ni con cadenas, ni con la intención humana. Y los hermanos que están en persecución entonces, en Asia, en África, ¿eso ha detenido el Evangelio? Bueno, lo que pasa es que las cadenas de ellos son un poquito más gruesas que las de nosotros, ¿cierto? Porque para nosotros es suficiente que el jefe se incomode cuando le predicamos el Evangelio para callarnos. Para nosotros es suficiente desviarnos a la inmoralidad para no poder decir nada más. Para nosotros es suficiente desviarnos por dinero. Porque este Cristo, este Evangelio, esta obra no es tan fuerte, no es tan poderosa, no tiene tanto valor. Porque no vale la pena vivir para darle gloria a este Cristo, vale la pena para tener más dinero, vale la pena para estar más cómodo, vale la pena para tener más estatus. De hecho hay un versículo, no quería entrar ahí, pero la idea es necesaria. El versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿De qué viene hablando el texto? De que Él los va a santificar y de que hay un propósito individual para cada uno y que cada uno va a cumplir el propósito que Dios tiene para él. ¿Eso es lo que viene diciendo el texto? No, el texto viene diciendo, miren, la obra del Evangelio la comenzó. ¿Quién la comenzó? La obra del Evangelio fue iniciada por uno que no son ustedes y la terminará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No está hablando de que el Señor tiene un propósito individual contigo y de que, ay no, si yo no avanzo es porque el Señor no quiere, porque mire, aquí dice que Él me perfeccionará. No, está hablando que Él va a terminar la obra de la expansión del Evangelio, porque todo el texto señala es al Evangelio, a la presentación del Evangelio, no a un propósito individual. De hecho, la conexión más inmediata sería con la santidad, con la salvación y no con la santidad. Vamos a seguir viendo. Y por último, mis hermanos, la alegría de Pablo no depende del cambio de su situación, no depende de su sentimiento, ni de la actitud de los demás, sino que depende exclusivamente de ¿qué? ¿De qué depende? De que quién es anunciado, de que Cristo. No depende si me están juzgando, si me van a ejecutar, si estoy preso, no depende si no he comido, no depende de si me miró mal el guardia, no depende de que los otros andan por allá queriendo ser más y usando el nombre de Cristo para eso, que me fastidia. No depende de nada de eso. Estoy gozoso, estoy contento, doy gracias a Dios porque Cristo es anunciado. Pasemos a la siguiente, por favor. Mi dimensión, mi entendimiento, porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo está diciendo que por la oración de los de Filipenses y por el Espíritu Santo, él va a salir libre. No es eso lo que está diciendo. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará. ¿A qué se refiere? ¿De qué hemos estado hablando siempre?
de la situación, de la prisión. Esto resultará en mi liberación. Y no se refiere a que voy a salir. Vamos a ver el versículo siguiente. Versículo siguiente. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación conforme a mi anhelo y esperanza de que nada se haya avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo no está diciendo que va a salir de ahí, porque si no, no estuviera contemplando la idea de que iba a ser ejecutado. Estamos en el 10 y 20. Pablo lo que está diciendo es, cualquiera que sea el desenlace, cuando esto resultará en mi liberación, es que va a dar gloria a Dios lo que sea que pase. Y así es como termina el versículo 20. Ahora también la confianza está en que como siempre será magnificado Cristo en su cuerpo, sea que viva o sea que muera, sea que esté preso, sea que esté por fuera, sea que esté con los filipenses, sea que esté donde sea que esté, Cristo va a ser magnificado en su cuerpo. Claramente Pablo espera ser liberado. Podemos pasar a la siguiente manito. Pero su confianza, mis hermanos, no está puesta en que va a ser liberado. Su confianza está puesta en que eso va a dar gloria a Dios. Muchas veces, mis hermanos, nosotros reducimos el sacrificio de Cristo a que voy a salir de deudas. Reducimos el sacrificio de Cristo en que mi matrimonio va a ser solucionado. Y Pablo está en esta prisión y él no está pensando, yo sé que el Señor me va a sacar. Pablo está diciendo, yo sé que Él va a ser magnificado en mi cuerpo. Que me azoten, que me maten, que me dejen aquí preso, lo que sea que pase, Cristo va a ser magnificado por eso. Su confianza es que Cristo se va a glorificar en la situación. Su esperanza no depende de un veredicto humano, depende de Dios mismo. Y esto, mis hermanos, debe llenar nuestro corazón de alegría, debe estimularnos al gozo en el Señor, porque nuestro gozo tiene un valor mucho más profundo, tiene un peso mucho más grande que lo que sea que pase aquí en la tierra. Podemos pasar a la siguiente, manito. Si mi Dios en control. Todos hemos hablado mi visión, mi visión, mi visión, mi visión, mi visión, mi visión, mi visión. Y lo que Pablo está porque ¿qué tiene que ver eso? Pablo está diciendo, mire, estuve preso y eso no detuvo el evangelio. Mire, hay gente que predica a Cristo con una mala intención y eso no detiene el evangelio. Y ahora Pablo le está diciendo, pues en última, si yo vivo o si yo muero, pues es mejor estar con Cristo. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Por qué Pablo tiene que decir eso? Bueno, mis hermanos, es justamente eso. Si la prisión de Pablo no es una derrota, sino un medio para la expansión del evangelio, incluso si la predicación con malas motivaciones no frustra la obra de Dios, bueno, el mensaje que está dando Pablo ahora es, incluso si yo vivo o muero, este mensaje va a tener la misma vigencia, este mensaje va a tener la misma fuerza. ¿Por qué? Porque Pablo está controlando, porque Dios está en control. De Él es la obra. Bueno, quedan 5 minutos. Vamos a ver algunos aspectos rápidamente. Estamos en el versículo 19, 20, vamos a leerlos juntos. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada sería avergonzado, antes bien, en toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. La mayor preocupación de Pablo, mis hermanos, es salir. ¿En qué está pensando Pablo? En la expansión del evangelio.
Cuando usted y yo, mi hermano, estamos en la prisión, ¿estamos pensando en la glorificación del Señor o estamos pensando en salir? Porque en últimas lo que motiva mi prisión no es la gloria de Cristo, sino lo que yo estoy padeciendo. Es demasiado, no quiero, porque tanto, porque hay que ir, porque hay que hacer, porque hay que decir, porque hay que estudiar, porque tengo que hacer, porque no me hacen. Pablo no está considerando en absoluto su prisión. Pablo lo único en lo que está pensando es en la expansión del evangelio. No importa si vivo, si muero, no me importa. Pero cuando hay que regar sillas, qué difícil es regar las sillas. ¿Sí? Cuando hay que servir el café, qué difícil es servir el café. Cuando hay que refrenar la boca, qué difícil es refrenar la boca. Cuando hay que sujetarse, qué difícil es sujetarse. Cuando nuestra vida debe declarar el valor que Cristo tiene para nosotros, qué difícil es. Y lejos de que nuestra prisión, de que el control de que en la prisión mostremos la confianza en el control de Dios, bueno, terminamos declarando cosas como, la otra vez escuché no sé si hermano, pero escuché a alguien decir, bueno, yo ya probé con Cristo y a mí no me funcionó. ¿Por qué? Porque estás pensando en el Cristo, estás pensando en el beneficio del Cristo, como hablábamos la vez anterior. Estás pensando en el regalo, bueno, no fue acá. Estás pensando en el regalo, no estás pensando en el Cristo. Estás pensando en la comunión con los hermanos, estás pensando en que el hermano te ofrenda cuando estás mal, estás pensando en que, ay, qué rico que los hermanos se acomiden. No estás pensando en el Cristo. Porque cuando te expones a la Escritura, lo que debe pasar es que en la medida que le tienes estima a este Cristo, tu forma de vivir cambia. Como entendiste que este Cristo es tu Señor, bueno, abre la Escritura. ¿Qué dice mi Señor que cómo debo vivir? Pero hay cosas evidentes en nuestra vida. Mío, no se meta con esa muchacha que es inconversa. No, el Señor y yo. No. Que hay que ofrendar. No, el Señor me entiende. Si ese es el problema, que el Señor te entiende. Ese es el gran problema. No se trata de hacer cosas buenas, como hemos venido pensando hace mucho tiempo. Se trata de tener un corazón correcto, un corazón íntegro. Y en todo el texto el énfasis no es ese, pero en todo no es ese el corazón correcto, es este, de vivir en gozo independientemente de cuál sea la situación. El gozo, mis hermanos, no está puesto en la cartera ni está puesto en la salud, está puesto en este Cristo precioso. Padre, delante de ti en esta noche presentamos este momento, presentamos nuestros corazones, presentamos, Señor, tu iglesia. Rogamos a ti, Padre, que puedas formarnos, puedas instruirnos, Dios, puedas... nosotros sabemos que tú nos formas mejor, sabemos que nos instruyes, sabemos que nos has dado el Espíritu Santo, Padre. Rogamos que nuestro corazón no se endurezca en la medida en la que somos expuestos a tu palabra. Porque entre más tiempo pasa, Padre, menos valor le damos a este Cristo, menos valor le damos a tu Escritura, menos valor le damos a tu persona, Padre. Rogamos, Señor, en esta noche que nos permitas, Padre, corregir nuestra actitud, corregir nuestro entendimiento y dimensionar que tú controlas incluso en la prisión, que no hay asunto ni externo ni interno que te sorprenda, que se escape de tu control. Rogamos, Padre, que nos permitas entender que cuestionar nuestra vida, que cuestionar las situaciones que son contrarias a nosotros, es levantarnos en rebeldía contra ti, sugerir que nosotros lo haríamos mejor, Padre. Perdónanos,
por nuestra necedad, Dios, y perdónanos por nuestra incredulidad al no entender, al no aceptar que tú eres Dios todopoderoso, que tú, Padre, eres el dueño de esta obra, que tú tienes el poder, Dios. Danos humildad, Padre, para reconocer que no somos los importantes, que no es mi prisión, que no es mi dimensión, que no gira en torno a mí, que lo importante aquí es el Cristo, que lo importante aquí no es mi sufrimiento, que lo importante aquí no sea mi cadena, que lo importante aquí sea este Cristo siendo glorificado por la forma en la que yo vivo, sin importar lo que viva. Rogamos, Padre, para que nos ayudes a ser conscientes de la importancia de presentar el Evangelio con nuestras vidas más que con nuestras bocas. Estas cosas las rogamos a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.